presentar. Ok. Entonces, vamos a ver hoy día lo relacionado a criterios de evaluación de proyectos. Entonces, como ya les he comentado en este tema, lo relacionado a evaluación de proyectos. Entonces, cuando hablamos proyectos, como se dice, como anteriormente estamos viendo todo lo interno, todo lo que se refería a los componentes, como les he comentado, de evaluación de proyectos, pues ahora vamos a ver de forma general acerca de la evaluación de proyectos. Ya, entonces, para criterios, como su nombre dice, criterios para evaluación de proyectos, pues muy importante en cualquier proyecto, lo primero, uno de los primeros está el BAN y el TIR. Entonces, en los referentes más conocido, el valor actual neto, es conocido como el BAN, ¿no? Entonces, el valor actual neto es una medida de la cantidad del valor que se crea o añade como resultado de realizar una inversión. Entonces, el valor actual neto es un indicador, ¿no? En cualquier tipo de proyectos, pero básicamente es relacionado a la rentabilidad, ¿no?, de un proyecto. Entonces, lo cual nos señala cuánto de valor se crearía por sobre el rendimiento que se le exige al proyecto después de una recuperación de la inversión. Entonces, el valor actual neto se determina por la diferencia entre el valor presente de los flujos de caja futuros y el monto de la inversión. Entonces, por ejemplo, tenemos esta fórmula. Entonces, el BAN es igual, como está diciendo, el ingreso que vamos a invertir nosotros, o la inversión, perdón, la inversión es flujo de caja 1, 2, 3, 4, 5, los años que hubiera. Por favor. Los años que hubiera, digamos, de acuerdo a la formulación del proyecto, de la planificación. Entonces, el I mayúscula es la inversión, el FZ1 es flujo de caja año 1, año 2, año 3, año 4 y sucesivamente hasta algunos proyectos podemos ser 20 años, 30 años, 15 años. Entonces, eso nos ayuda de alguna manera a evaluar los requeridos. Entonces, la tasa de interés, pero es como era I minúscula en este caso, es relacionado el rendimiento requerido. Entonces, como dice, la regla del valor actual neto para la toma de decisiones es la siguiente, jóvenes. Entonces ya hacemos recordar tal vez. Nos dice, un proyecto debe ser aceptado si su valor actual neto es positivo y debe ser rechazado si es negativo. Muy importante ese detalle tomar, jóvenes. En cualquier tipo de proyecto,
si el valor, si su valor neto es positivo, se debe aceptar el proyecto, y si no es positivo, si es negativo, debe ser rechazado. Ya, a ver. Aquí tenemos un ejemplito. Nos dice, se debe decidir si un proyecto, perdón, si se debe decidir si un nuevo producto debe ser lanzado al mercado. Se espera que los flujos de caja a lo largo de los 5 años del proyecto sea de 5,000 en los primeros 3 años. Entonces, y luego dice $7,000 en el cuarto año y $10,000 en el último año. Entonces nos dice, se requerirá de una inversión de $20,000 para llevar a cabo el proyecto. Entonces dice, el rendimiento requerido para evaluar nuevos proyectos es 12%. Entonces, como dice, lo que vamos a invertir, aquí está, dice, se requiere una inversión de 20,000. Siempre va a ser negativo porque estamos, en otras palabras, decimos metiendo plata, invirtiendo plata para un negocio. Y normalmente puede ser, de cálculo puede ser a fondo a pérdida o ganancia. Entonces queremos saber eso, ¿no? Y el rendimiento que espero de esa inversión ganar es 12%. Entonces, un ratito, por favor. Ya. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular negativo a la fórmula que hemos utilizado anteriormente. 5,000 primer año del flujo de caja por 0,12 sería en este caso, más 5,000 dividido entre elevado a la cuarta, a la tercera, a la cuarta y la quinta. 10 años. Y el BAN nos va a salir, dice, $2,132. ¿Sale eso, jóvenes? ¿Pueden comprobar, por favor? Ingen, el de cuarto año no sería 7,000 arriba. A ver, cuarto año. Sí, 7,000, perdón, perdón. Aquí es. Siete. Exacto. Entonces ven 5,000, 5,000, 5,000, 7,000, 10,000. Sí, sale, 2132.05. ¿Cuánto sale?
2132,05. Ya, está bien. Ya. Entonces, como dice aquí la interpretación, así nos podemos preguntar o digamos consultar, dice, ese resultado indica que el proyecto permitirá recuperar la inversión inicial de lo que hemos invertido, $20,000, obtener rendimientos requeridos del 12%, que hemos dicho que queremos recuperar 12%, un valor presente de $2,132. Entonces, como ya les he dicho, ¿no? El proyecto deberá llevarse a cabo porque el BAN es mayor a 0. Entonces, acepta, ¿no ve? Y puede ver, como les he dicho, joven, 5 años, 10 años, 20 años igual. Y mensualmente igual se puede hacer. Para ver si el proyecto, si la inversión que vaya a realizarse es rentable o no. Entonces, ustedes saben, en proyectos normalmente mucho se juega, ¿no? Entonces, a veces queremos invertir, por ejemplo, esto es muy común, por ejemplo, no ahora, no por la pandemia, pero anteriormente un poquito ha mejorado las importaciones y exportaciones del país de China, ¿no? Entonces, normalmente varias inversiones que realizaban, compras, mercaderías, de todo, un tiempo llegaba de China. Entonces, pues de alguna manera, cualquier producto que se lanza al mercado, que se quiere vender o se trae productos, se realiza una inversión, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo que se realiza la inversión, siempre la idea, por ejemplo, de cualquier persona que quiere invertir, pues es generar ingresos económicos, ¿no? Es como decir, si me dice, ¿quieres invertir en este negocio? Me preguntan, ya, ¿por qué negocio? ¿Cuánto vas a ganar al mes? O el primer mes para empezar, esto, Dios. Entonces, sucesivamente, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. Entonces, de esa manera va calculando. Obviamente, ahora en Excel, como hemos visto en los anteriores ejercicios, se puede calcular más rápido, ¿no? Y puede haber más variables, ¿no? Que podemos combinarlos también. Más adelante vamos a ver. Entonces, después, de esa manera se dice el cálculo del valor actual neto. También tenemos los relacionados al periodo de recuperación de la inversión. Entonces, este punto también es muy importante, jóvenes. El periodo de la recuperación de la inversión, más conocido como el PRI, es el periodo o número de años que se requiere para que un proyecto genere flujos de caja suficientes para recuperar la inversión. Entonces, ¿a qué me refiero eso? Como les he dicho. Por ejemplo, si me lo gasto, digamos, invierto 20,000 y entonces inversión, tengo que saber cuándo voy a recuperar con las ganancias que genera la empresa para poderme sacármelo ese dinero que invertir. Entonces, eso nos ayuda al periodo de recuperación de la inversión. Entonces, el periodo de recuperación de la inversión se calcula, como dice aquí, sumando los flujos de caja proyectados hasta alcanzar el monto de la inversión inicial. Hasta alcanzar el monto de la inversión inicial. Entonces, las reglas del periodo de recuperación de la inversión para la toma de decisiones es la siguiente. Un proyecto será aceptable si el periodo de recuperación de la inversión es inferior al número de años previamente especificados, ¿no? Normalmente se realiza en cuántos años nosotros queremos recuperar.
Entonces, como también la aplicación de las reglas del PRI es sencilla, ¿no? Se selecciona un punto de corte, es como decir, les he dicho, aquí vamos a recuperar, y en base a esos se realiza el cálculo. Ahorita vamos a verlo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 3 años, digamos, y se acepta todos los proyectos que tengan un PRI de 3 años menos, ¿no? Todos aquellos que se recuperen en más de 3 años son rechazados. Entonces aquí tenemos un ejemplito. Cálculo del PRI dice, un proyecto requiere de una inversión inicial de $5,000, que tiene el siguiente flujo de caja. Primer año 1,000, segundo año 2,000, tercer año 4,000, primer año 1,000, 2,000, 4,000. Entonces nos dice determinar el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, como está aquí, la inversión inicial asciende, dice, $5,000. Entonces, en los 2 primeros años, los flujos de caja suman un total de 3,000, ¿no? 2,000 más 1,000, 13,000. Entonces, necesitamos recuperar. ¿Cuánto necesitamos recuperar, jóvenes? 2,000. 2,000. Entonces, necesitamos recuperar 2,000 en el tercer año, ¿no ve? Entonces, aquí está, como dice, el flujo de caja del tercer año es 4,000. Entonces, por lo que tenemos que recuperar 2,000 dividido entre 4,000, nos va a salir 0,50 años, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a convertir, digamos, a los años, que sería el periodo de recuperación de la inversión es 2,5. A ver, chico. Ya. Entonces el resultado que lo que nos va a arrojar es flujo de caja menos, hemos dicho, 5,000. Primer año es 1,000, segundo año es 2,000, tercer año es 4,000. Entonces 5,000 menos ese cálculo nos va negativo y en el año 2 recién recuperamos. Entonces 2,000, que sería 2,000 que tenemos que recuperar, más 2,000 dividido entre 4, 2,5 años tendría que salir. Entonces nos dice que esta inversión nosotros tenemos que recuperar en 2 años y medio. Se va a recuperar esta inversión inicial que hemos realizado. Otro punto también hay que destacar también o resaltar que en el PRI es el periodo de recuperación de la inversión tiene varias deficiencias, ¿no? Obviamente para calcular esto. Por ejemplo,
no descuenta los flujos de caja por lo que ignora el valor del dinero en el tiempo, ¿no? O sea, no medimos, ¿no? O sea, como dice, la tasa de interés, etcétera, las ganancias, lo que genera, etcétera, no tomamos, ¿no? También no considera el riesgo, ¿no? Entonces, ya que el PRI se calcula de la misma manera que proyectos riesgosos, ¿no? También no existe un fundamento económico o guía, ¿no? Que indique cómo elegir el periodo de corte. O sea, no hay autores o regla establecida cuándo podemos cortar. También no se consideran los flujos de caja después de periodos de corte, ¿no? Como su nombre dice corte, entonces corta ahí hasta aquí, digamos. Entonces, debido a esos aspectos negativos que presenta el PRI, muchas empresas utilizan, digamos, normalmente un método para elegir una alternativa de negocios. Por ejemplo, aquí tenemos elección de alternativas de inversión. Entonces nos dice, se cuenta con dos proyectos con los siguientes flujos de caja. Entonces nos da proyecto A y B. Entonces tenemos año 0, año 1, 2, año 3, año 4. Entonces aquí automáticamente estamos en corte, ¿no? Entonces el PRI de la A es 2 dividido entre 2000 dividido entre 4000. 2,5 años. El PRI del B, 2 más 6000 dividido entre 7000. Entonces, como dice, si el periodo de corte fuera 2 años, que sería aquí, el proyecto B, como se dice, sería aceptado, dice, ¿no? Porque es más alto. Y el proyecto A sería rechazado. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el BAN. Para recuperar, digamos, una tasa de 10%. El BAN 10% es igual a 10.000, que hemos invertido aquí está de 10.000 menos 10.000, más 4.000, y el tiempo son 4 años. O el flujo, el año es 4 años, y la tasa de interés es 0, el rendimiento esperado es, de inversión que queremos recuperar, y 2.679. Y el BAM, aquí un ratito, por favor. Alternativa de inversión. PRI. Entonces, aquí sale negativo y aquí sale positivo. Entonces, como dice, el valor actual neto del proyecto B, que sería este, es negativo.
Entonces, al ser negativo, con el criterio, como les he dicho, como alternativa, digamos, sería aceptado con el criterio de periodos de recuperación de la inversión. Ingeniero, buenas tardes. ¿Podría explicar del PRI? ¿Por qué partimos del segundo año? ¿De aquí? Sí, para hallar el PRI del A y de B. Allá. Como les he dicho, alternativamente, como dice de inversión, se cuenta con dos periodos de inversión, flujos de caja. Entonces yo puedo decir, digamos, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Si el periodo de corte fuera de 2 años, se lo estoy quedando aquí 2 años, o según 2 años estoy cortando. Entonces, en este caso, por ejemplo, el proyecto B nos presenta más alto que el proyecto A, ¿no? Entonces, al ser positivo y mayor, entonces el proyecto B sería aceptado. Y el proyecto A sería rechazado porque es 4,000. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que el transcurso de las gestiones de flujos de los años, con la inversión que le estoy, digamos, con los siguientes flujos de caja, 4,000 en el proyecto A, pues recupera 4,000. Mientras que en el proyecto B, 7,000 voy a tener. Entonces, estoy eligiendo, como dice, un corte en ese 2 años. Entonces, puede elegir aquí en el cuarto año, etcétera. En este caso, estoy eligiendo en el segundo año. Por eso se llama, si fuera, digamos, este menor, ¿cuál sería la ganancia, digamos, del proyecto A y B con estos flujos de caja, ¿no? Con dos proyectos. Entonces, en el primer año, clarito está, ¿no? Aquí, en el primer año estoy invirtiendo en los dos, 10,000, 10,000. En el segundo, digamos, en el primer año, en los dos proyectos me reportan 4,000, 4,000. Entonces no tengo ganancias. Y pues, como se dice, y si suponemos que queremos, digamos, si hallar, digamos, el valor actual neto de ambos proyectos y queremos recuperar una tasa de 10% de la inversión que se ha realizado, hemos realizado este cálculo, ¿no? Entonces se aplica la fórmula del BAN. Entonces les he dicho, el valor de, por ejemplo, es negativo, ¿no? Sí, Inge, pero en la fórmula para el PRI dice 2 más 2,000 sobre 4,000. ¿Cómo hallamos esa parte o cómo nos damos cuenta Allá, de ello? aquí está 10,000, aquí está menos 10,000, 10,000. 4,000 para el proyecto, el año 2, 4,000. Sí, pero para el PRI, no para el BAM. Aquí, ya. Entonces, le estoy eligiendo el año de corte 2000. O segundo periodo, perdón, 2 años. Entonces, eso se suma más, que sería la inversión que quiere, digamos, por ejemplo, un ejemplo estoy colocando aquí, un cachito. Menos 10,000, menos 4,000, 4,000, 4,000, 7,000, 4,000, menos 10,000.
Ya. Aquí tenemos el corte, periodo de corte, año 2. Entonces lo colocamos año 2. Y, como dice, más 2000, porque hay que multiplicar estito, hay que dividirlo entre 2. Entonces, 4000 dividido entre 2 va a salir 2000. Y se divide por la cantidad del proyecto del año 2, que sería 4000. Entonces nos va a salir 2,5. Y en este caso, para el PRI del proyecto B, ese 6000, Sería entre 3.500, sería 3.500 entonces ahí. Entonces. Sí, exacto, aquí 3500. Aquí 3500, perdón. A ver. Sale 2.5. ¿Cuánto sale? 2.5. 2.5. 5. A ver, 3500. $2,5 años. Inge, perdón que lo corte. Creo que estaba bien lo que estaba haciendo para eso del PRI del proyecto B, porque está proyectando el periodo de corte de 2 años y está tomando el año 1 es 4000 y para recuperar la inversión faltan 6000. Sí, apoyo a mi compañero. Y a lo que hay que, como en el ejemplo anterior, hay que dividir lo que falta entre el flujo de caja que se tiene por año. Exacto, justamente esto Y, estoy dando y cuenta. para el A, creo que eso sería para no creo que ese tal vez tenga un poco de duda, No, está bien porque este es 6000. Tienes cosas. sí, El resultado de ese sale 2.86, sí. Ya, aquí es 2.86. 2.86. Inge, ¿podría volver a explicar, por favor? Ya. Entonces, como les he dicho, a ver, aquí les he dicho, se expone un caso en el cual aplicación de criterios del PRI, ¿no? Es un criterio, ¿no? Lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo que es la forma. Como les he dicho, al no considerarse los flujos de caja, no se considera el riesgo, no existe un fundamento económico o guía que nos diga, digamos, como para hallar el BAN, el TIR, entonces, criterios se manejan, ¿no? Entonces, dentro de lo que lo estamos viendo es un criterio. Entonces, aquí dice, se cuenta con 2 proyectos con los siguientes flujos de caja, ¿no? Entonces, tenemos 4 años, proyecto A y proyecto B. Entonces, año 0 siempre va a ser menos 10.000 porque estamos invirtiendo. Entonces, tenemos aquí los datos 4000, año 4000 y 7000. Entonces, para el PRI estamos tomando el criterio de corte de 2 años. Entonces, consideramos el corte 2 años. Entonces, para recuperar, como ha dicho su compañero, la inversión, digamos, de los 10.000 que estamos recuperando, necesitamos por lo menos de 4000, va a sobrar, digamos, 2000. Y para recuperar digamos, eso sería en el caso dividido entre 4000.
Y para el PRI B tenemos 2 años el corte y los restantes, como dice su compañero, de 10,000 menos 4,000 es 6,000. Entonces se divide entre 7,000. Y me han dicho que sale 2,86. Pero Sí, ¿qué es eso? ya. Entonces, como dice, si el periodo de corte fuera, como les he dicho, no 2 años, el proyecto B sería aceptado, ¿no? Porque tenemos más ingresos, más ganancia en el año 2 que el proyecto A. Entonces el B en este caso sería aceptado. Y el proyecto proyecto A sería rechazado porque estamos generando, digamos, estamos ganando menos. Entonces, si calculamos el valor neto de ambos proyectos a una tasa de 10%, tendremos, o sea, queremos, digamos, 10% queremos recuperar, o sea, generar, ¿no? Entonces, 4 años tenemos aquí, reemplazamos 10,000 más 4,000 por 1 menos que es porque son 4 años, dividido entre queremos recuperar el 10%, va a salir aquí. ¿Sale el resultado, jóvenes? Inge, para el ban del proyecto ha utilizado la fórmula que es para el valor presente de una anualidad vencida. Sí, exacto. Porque estábamos vueltos de calcar corte, ¿no? Al final del segundo año estamos cortando. En otras palabras, no estamos desde esa, digamos, hasta aquí, digamos, ¿no? Por eso no el vencido corte. Por eso se llama corte. Entonces, viendo nomás el criterio, como dice aquí, del año gestión, este es el negativo y el otro positivo. Entonces, según el criterio del BAN, en este caso, si realizamos el corte de, digamos, tendríamos una, como se dice, como dice, el valor actual del neto del proyecto B es negativo, ¿no? Entonces sería aceptado este proyecto siempre y cuando o mediante el periodo de recuperación de la inversión, ¿no? Entonces, viendo estos resultados, el año 2 realizamos el corte, recuperamos 7,000 y hemos ganado, digamos, mejor que el proyecto B, perdón, el proyecto A. Entonces, recalco, no existe del PRI, digamos, una fórmula donde podemos nosotros tomar ciertos criterios como del BAN, ¿no? No se incluyen flujos, como les he dicho anteriormente. Entonces, un criterio se considera de esa manera. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, realizo una inversión y me han dicho que me van a devolver la inversión que voy a recuperar en 5 años. Ok, 5 años. Pero yo necesito plata y no, esa inversión que he realizado, no voy a esperar 5 años. Quiero que en 2 años me lo devuelvan el dinero. Entonces, eso se llama el corte. Entonces, ahí determino si he ganado o he perdido, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en 2 años, tu dinero ha generado, digamos, este porcentaje nomás, te dice, ¿no? Entonces, esa ganancia nomás, entonces eso te lo devuelve, ¿no? Entonces, hablando en palabras comunes, como normalmente decimos, pues esa consideración se considera, ¿no? Por ejemplo, en las empresas,
en los negocios, etcétera, pues determinan bajo esos criterios, ¿no? Porque a veces por la necesidad mismo de cada uno, cuando se quiere invertir, digamos, en dos proyectos, por ejemplo, aquí me refiero a eso, proyecto A, proyecto B, puede ser, digamos, para realizar una compra de mercaderías, una empresa comercial, para traer, digamos, normalmente, no sé, maquinarias o equipos, digamos, por ejemplo, de Chile, digamos. Y ustedes saben, normalmente los equipos, etcétera, no se vende pues de la noche a la mañana, tiene un cierto tiempo, ¿no? El ciclo de rotación. Entonces, lo que vemos es pues, es el lapso que tiene, ¿no? Hay veces, por ejemplo, la inversión mismo que se genera, no podemos vender el producto rápidamente, entonces tiene que pasar un lapso de tiempo. Entonces, una persona que invierte no gana de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, ha invertido $5,000, pues en el transcurso de digamos, por 5 años, o espera vender en 5 años esos productos, pues el tiempo genera que tiempo que pasa poco a poco, ¿no? Entonces, pero puede decir, si es una persona más, puede invertir, digamos, 2 personas invirtieron, no quiero retirarme el dinero, quiero que me devuelva, estoy ganando menos o necesito. Entonces, ahí ya le hizo un corte. Entonces, de todas las ganancias o lo que se ha realizado hasta ese momento, pues se devuelve, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces en las empresas industriales, en proyectos industriales o en proyectos, en cualquier tipo de proyectos también, por ejemplo, en el sector público, no se olviden que muy comúnmente, a veces las empresas mismos se retiran y entonces cuando se retiran ejecutan su boleta de garantía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces por la subida de materiales, etcétera, por motivos, empresa que no pueda cumplir con los proyectos diseñados, y pues eso hace que no pueda, digamos, sea rentable para la empresa y normalmente se denuncia o se van, ¿no? Entonces, cuando se van, pues se realiza un corte de pagos, ¿no? Entonces, y cuando se realiza un corte de pago, y normalmente las empresas llegan a un acuerdo, de veces, ¿no? Dicen, allá, entonces, hasta aquí, por lo que has hecho, me pagan eso, y hasta aquí yo voy a dejar y ya no voy a construir ese proyecto. Entonces, en Bolivia particularmente es muchas veces sucede eso. Entonces, para eso normalmente en el sector, en proyectos sector público, pues normalmente las empresas mismas, perdón, el gobierno pide su boleta de garantía, ¿no? Entonces, cuando no cumple con el contrato, pues se ejecuta su boleta de garantía de las empresas, ¿no? Entonces, como les he dicho, es una alternativa que podría suceder, ¿no? Entonces, puede decir, digamos, se puede ser rentable o no puede ser rentable. Y, por ejemplo, eso del tren metropolitano también, el gobierno mismo tiene diferentes deudas que no cancelan, y eso también hace que la empresa misma no tenga, digamos, su capital de trabajo para pagar a sus obreros, ¿no? Entonces, lo que hacen es, pues, paralizan, ¿no? Las obras, ¿no? Entonces, y muchas veces no terminan, ¿no? Entonces, no hay una regla, vuelvo a recalcar, en lo referente al PRI para la recuperación, pero normalmente a veces se considera
cuánto podría generar, gastar hasta aquí la inversión. Eso también, por ejemplo, sucede cuando, por ejemplo, de dos personas nos prestamos, ¿no? Dinero o nos financia. Entonces, hay veces uno de los dos nos dice, o el interés mismo que nos estaba pagando es menos o bajo, entonces a veces viene a pedirnos el dinero, ¿no? No estoy ganando casi nada y mejor otra persona voy a prestar porque me ofreció una tasa de interés más alto. Entonces automáticamente me lo pide el dinero, ¿no? Ya, seguimos. Otro punto muy importante también es el periodo de recuperación descontado. Como su nombre dice, el periodo de recuperación descontado, o más conocido como el PRD, el periodo de recuperación descontado es el tiempo o número de años que debe transcurrir para que la suma de los flujos de caja descontados sea igual a la inversión inicial. Entonces, la regla de este caso nos dice del PRD, un proyecto es aceptable si su periodo de recuperación descontado es inferior al número de años previamente especificados. Previamente especificados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Cálculo de PRD. Nos dice, se tiene un proyecto de una inversión de $60,000 con el siguiente flujo de caja. Primer año 15,000, segundo año 20,000, tercer año 25,000, cuarto año 30,000, quinto año 30,000 también. Entonces nos dice calcular el periodo de recuperador descontado, recuperación, perdón, considerando un rendimiento requerido de 8%. Eso nos ayuda. Esos son los datos. A ver.
tenemos flujo de caja descontado. Entonces nos pide calcular el periodo de recuperación descontado considerando el requerimiento de 8%. Tenemos 3 años, 4 y 5 años. Entonces nos pide el periodo de recuperación. Entonces aquí, este dato es correcto. ¿Hemos llevado el flujo de caja descontado, no, jóvenes, o no? En los flujos. Para el primer año. ¿Hemos llevado, jóvenes, o no es? ¿Se acuerdan esa fórmula? No, Inge, no hemos llevado flujos de caja descontados. Ya, entonces. A ver, aquí indirectamente. Entonces, para hallar el flujo de caja descontado, aquí sí todo lo vamos a hacer. Esta fórmula es flujo de caja o de flujo de caja descontado o flujo de caja de fondos descontados es igual a, así de esa manera se coloca, ¿no? La fórmula es similar a la evaluación del BAN, solo que la diferencia es que esto va con flujo de caja, periodo descontado al 1 dividido entre dividido entre 1 más, sería la inversión o el rendimiento requerido o esperado
elevado a la 1. No sale. A ver, un momentito, les voy a mostrar mejor. Un ratito. Tito, por favor. Sí, Inge, me sale del año 1. Me sale. Sí, hoy te lo coloco. Aquí tenemos, lo voy a mostrar aquí. Que ya no hemos visto esa parte. Ahorita les voy a mostrar la fórmula mejor. Inge, parece que es llevar de los periodos al periodo cero, ¿verdad? Llevarlo a Sí, sí, periodo. sí, ahorita les voy a mostrar. Hay varios procedimientos, pero ahorita les voy a uno para que no se complique. Ya. Entonces, al grupo se lo estoy enviando. Vean, con ese se calcula, ¿ya? ¿Cómo están proyectos? Ese es el resultado. Ahorita vamos a comprobar. Voy a copiar aquí igual. Entonces, para el primer año, calculen, jóvenes, cuánto sale. El resultado que les he mostrado tendría que ser. Sí, Inge, ese me sale 13.888.889 más o menos. Que tendría que ser. Vamos a ver. Enseguida, ese les he dado. A ver. Esto que lo que les he pasado, ¿no? Entonces, vamos a calcular primero para el primer año. Entonces, aplicando el flujo de caja del año 1, tendrían que hacer es
15.000 dividido entre 1 más tasa, lo queremos recuperar es 8%, creo, ¿no? El rendimiento se quiere es 8%. Sí. Rendimiento o interés elevado a la 1. Y tendría que salir este resultado. Sí, Inge, me sale, pero redondeado, ¿no? A 7. Sí, de dónde, no hay problema de eso. Para el segundo año, primero iremos a este caso, ¿ya? Lo mismo, Inge. Ya, entonces cuando dice esto más, cuando es referente al flujo de caja descontado, entonces hay que descontar del año 0 siempre este monto, es de 60.000 menos 13.889, entonces tendría que salir este resultado. ¿Cuánto sale ahí? ¿Es correcto? ¿Sale? Está correcto, Inge. A ver, Sale comprueben, así. ya, comprueben a ver todos los resultados, aquí están. Ya tienen la fórmula, lo voy a borrar esto.